El Fútbol Club Barcelona se ha proclamado campeón de la Liga 2024/2025 de manera matemática tras la victoria ante el RC de Español en Cornellà. El conjunto azulgrana, con un rendimiento incontestable, corona una temporada brillante en la que también ha conquistado la Copa del Rey y la Supercopa de España. Antes de nada, si eres nuevo, suscríbete y dale al like para más vídeos. Empezamos. Bajo la batuta del alemán Hansi Flick, el conjunto azulgrana ha destacado por su juego intenso, presión alta y gran solidez táctica, derrotando a sus máximos rivales en los momentos clave, doble victoria frente al Real Madrid en Liga, remontada épica en el Metropolitano y una demostración de poderío ofensivo con 95 goles en la competición. Las claves de la espectacular liga ganada por el Barça de Flick con solo un fichaje destacado, Dani Olmo, y con limitaciones de fair play financiero, el Barça ha confiado en la cantera y en la evolución de jugadores como Lamine Yamal, Pedri, Cubarsí o Fermín. El tridente ofensivo formado por Yamal, Rafinha y Lewandowski ha sido clave, con un Yamal de solo 17 años como gran revelación de la temporada. La defensa adelantada, liderada por Íñigo Martínez y Cubarsí, ha sido otro de los pilares del éxito. Flick ha logrado recuperar la mejor versión de futbolistas como De Jong, Ferran Torres y el propio Rafinha, consolidando un proyecto ilusionante tanto en presente como en futuro. Pedri, tras el partido. Creo que es el título más complicado de la temporada. Muy contento por el año que hemos hecho. La afición ha disfrutado con nosotros y nosotros también lo hemos hecho jugando. Han salido los riegos, estamos celebrando en el vestuario y ya con ganas de ver a la familia y poder seguir disfrutando. Creo que es un gol que practica mucho. En el calentamiento ha marcado dos muy parecidos. Tenemos que cuidarlo y que siga disfrutando. De pequeño soñaba con jugar un partido y no esperaba llegar a 200. Ahora espero que sean mucho más porque es el club de mi vida. Me acuerdo de mi padre, mi madre, mi hermano y mi familia que en los peores momentos estuvieron allí, sobre todo con las lesiones. Toca celebrarlo con ellos porque se lo merecen. Seguro que habrá celebración, hay que disfrutarlo y valorarlo como se merece. Los bailes se los dejo a Lamine, Balde y esta gente. Sufrió el Barça y no fue su mejor partido, pero Lamine Yamal volvió a enseñar el camino el otra vez. El canterano marcó el primero con uno de los goles de la temporada y dio el segundo para Fermín, que sentenció en el añadido. El Barça es campeón de Liga. Tangana final entre algunos jugadores. Saltan los aspersores. Pero el Barça es campeón de la Liga y lo celebran tímidamente. Flick pide a todos que se vayan para el vestuario y los jugadores le hacen caso. El primero en marcharse ha sido Lamine, que se ha marchado al pitar el árbitro. Aspersores en Cornellà el Prat en la breve celebración del Barça con Tangana incluida. Los jugadores del Español recriminaron a los culés que se abrazaran en el césped por la conquista de la Liga. Flick instó a los suyos a irse al vestuario para evitar males mayores y no hubo invasión como hace 2 años en el otro alirón azulgrana en el estadio blanquiazul nada más acabar el partido ante el Español con la victoria que le da el 28º título de Liga al Barça. Varios jugadores pericos recriminaron a los campeones que celebraran entre ellos el alirón tan merecido y sudado durante 36 partidos. Se produjo una pequeña tangana, que incluso llevó a Hansi Flick a actuar para decir a sus futbolistas que abandonaran el césped para evitar males mayores. Algunos culés, ajenos a lo que estaba pasando, seguían abrazándose hasta que entraron en escena los aspersores de Cornellà el Prat en una imagen que recordó la del final del Barça-Inter de las semis de la Champions League 2009-10 tras el KO azulgrana con José Mourinho en el césped. No tardaron mucho más en irse hacia el vestuario del estadio blanquiazul para hacer una fiesta grande pero en petit comité. Esta vez no hubo invasión de campo como hace 2 años, cuando el Barça ganó su 27ª Liga en el mismo campo con un 2-4 al Español. Las fuertes medidas de seguridad se multiplicaron esta vez por si había algún intento. El Barça gana el derbi con un Lamine genial y conquista la Liga. Un golazo del extremo rompió la igualdad, provocó la roja de Cabrera en el 80 minutos y asistió a Fermín en el 0-2 definitivo ante un Español que deberá seguir luchando para salvarse. No fue el Barça eléctrico e imprevisible de toda la temporada, pero bastó una versión a cámara lenta, más propia de otros tiempos no muy lejanos, para ganar el derbi al Español, 0-2, y conquistar la Liga por fin. Fue suficiente, eso sí, porque Lamine Yamal se inventó un golazo que sí hizo honor al extraordinario campeonato protagonizado por el equipo de Hansi Flick, rematado por la sentencia de Fermín en el 95 minutos ya contra 10 por la roja de Cabrera en el 80 minutos provocada por Lamine.
El Español tendrá que seguir remando para salvarse, pero luchando así debería lograrlo sin problemas. 3 contratiempos, uno ya sabido desde el pasado domingo y 2 acontecidos en las últimas horas, influyeron en la alineación de Hansi Flick. El golpe recibido por Pau Cubarsí en el último entrenamiento y la repentina operación de apendicitis de Ferran se sumaron a la baja por sanción de Íñigo Martínez. La consecuencia, un centro de la defensa nuevo esta temporada, pero con mucho bagaje en anteriores temporadas, formado por Araujo y Christensen, y el regreso de Lewandowski al 11 tras su lesión. Tuvo una irrupción sin éxito en los últimos minutos del Inter Barça y no jugó en el Clásico. En el Español, 3 cambios respecto a la dolorosa derrota en Leganés: Omar El Hilali, Paul Lozano y Antonio Urroca por Calero, Kral y Jofré Carreras. El Barça comenzó jugando al trote, mala elección ante un Español que le esperaba en campo propio con el plan de ser agresivo en la anticipación y vertiginoso a la contra. La diferencia de intensidad fue tan notable en ese arranque que Urco, tras buen pase de Roberto, se quedó solo ante Chesney y falló el gol de tan fácil que lo vio. Lanzó fuera en ese minuto 4 en el que el equipo de Manolo González demostró que sabe atacar la defensa adelantada del Barça. Ya lo hizo en la segunda parte del derbi de Montjuic en la primera vuelta, 3-1. Saberse perdonado no hizo que el Barça aumentara las revoluciones y Puado remató mal en buena posición una falta lateral en el 7 minutos. Y aunque Lewandowski disparó demasiado cruzado en un hueco que se ganó en el área, la relajación de los de Hansi Flick continuaba y Chesney tuvo que evitar el gol de Puado, lanzado al primer toque por Edu Espósito, en un mano a mano en el que el polaco estuvo milagroso. Pedri cogió las riendas para que el líder, por lo menos, tuviera más el balón y evitara riesgos innecesarios con pérdidas peligrosas. Rafinha, el propio Pedri y Lamine, más efectista que efectivo en la primera parte, lo intentaron con poca fe desde fuera del área, pero entre palos solo fue un disparo con la derecha del brasileño, muy fácil para Joan García. Pecó también el Barça de querer hacerlo demasiado bonito cerca del área. Y aunque el Español ya no se plantó solo ante Chesney, sí pudo hacerlo en un par de contras que sembraron el pánico. Christensen le ganó un sprint a Roberto en la primera y Puado eligió la peor opción en la segunda. Con todo, casi marca el Barça poco antes del descanso en una media vuelta acrobática de Lewandowski, que tuvo fe en un balón muerto. Se le fue fuera por poco. Valde entró por Gerard Martín tras el descanso en busca de más profundidad por la izquierda. Valoró Flick que el Español acumulaba más jugadores en la derecha para tapar con ayudas a Lamine Yamal. Y quizás fue por ello que el extremo, en el minuto 53, no encontró un segundo jugador como oposición cuando encaró a Romero hacia adentro y soltó un latigazo formidable que entró por la escuadra. Lejos de que el 0-1 diera solidez al Barça, pérdidas de balón absurdas en zona de ataque propiciaron despliegues del Español a la contra. Infructuosos, sí, pero le dieron vida a sus jugadores y a sus aficionados. Flick, que ya había dado entrada a Cubarsí por un renqueante Araujo, buscó más chispa con Fermín en lugar de Lewandowski, que no estaba para 90 minutos. Olmo se colocó de falso 9 minutos. El Barça comenzó a tener posesiones más largas, pero con poca profundidad y el partido entró en los últimos 20 minutos con todo demasiado abierto. Y de un balón largo y de una duda de Chesney en la salida ante Pere Milla solucionada por Cubarsí se generaron 2 córners y el Español volvió a creer. Era un derbi sin polémicas hasta que Cabrera se equivocó al soltar un manotazo a Lamine Yamal al proteger el balón en la banda. Innecesario. No lo vio Soto Grado, pero Iglesias Villanueva le llamó desde el VAR y la revisión en el monitor acabó en roja directa en el 80 minutos para el central del Español. Pero, lo dicho, ni en los 10 minutos que quedaban de tiempo añadido ni en los 7 de añadido el Barça fue capaz de mandar en el césped ante un Español que lo dio todo hasta el final porque todavía no está salvado y que solo dobló las rodillas cuando Fermín anotó el 0-2 en el 96 minutos tras asistencia de Lamine Yamal. Lamine Yamal regala la Liga al Barça con un golazo en Cornellà. Los blaugrana vuelven a proclamarse campeones en el derbi y obligan al Español a sufrir hasta el final por salvarse un gol de bandera para un año de ensueño. Hay goles que por su belleza aplastante valen títulos. Hay tantos que redondean una temporada entera. Y hay dianas que acaban por encumbrar a un futbolista. Como si fuera Van Basten en la Eurocopa de 1988 o Zidane en la final de la Champions del 2002, Lamine Yamal decidió el derbi de Cornellà y regaló la Liga al Barcelona. El autor no pudo ser más poético pues su zurda marca el camino del proyecto de Flick. El chaval, convertido ya en una figura mundial a los 17 años, fue la gran diferencia entre el Barça y el Español, perdonó en el arranque del encuentro y tendrá que sufrir un poco más.
canterano de la Masia, el extremo se quedó con las ganas de celebrar en el césped, pues un inicio de tangana y la activación de los aspersores desaconsejó un baile similar al de la Copa del Rey y la Supercopa, los otros dos trofeos de este Barça triunfal al que solo se le escapó la Champions por su suspiro. El empate acercaba a ambos al objetivo, pero les obligaba a esperar unos días más para poder festejar. Lamine no quiso esperar. Donde otros se lían, él lo ve claro. Donde la mayoría tiene nervios, el chaval presume de una puntería y una grandeza espectacular. Ni Joan García pudo evitar lo inevitable. Y eso que el Barcelona salió al césped como si ya fuese campeón, y no lo era. En cambio, el español entró en el partido como si necesitase la victoria para la salvación, tal y como si precisaba. Esa diferencia de enfoques se notó en los primeros compases, donde los de Manolo González estuvieron muy cerca del gol. Con los movimientos de Roberto y Puado, el español se aprovechó de la falta de automatismos entre la pareja de centrales del Barcelona. Araujo y Christensen solo habían jugado juntos en Valladolid esta temporada y pagaron la novatada hasta que empezaron a sincronizar. Roberto, delantero atípico por jugar con el 2 y por ser muy trabajador, cayó a la banda derecha y dejó espacio para la carrera desde atrás de Urco, que chutó cruzado desde dentro del área. Aunque más clara aún fue la diagonal de Puado desde la izquierda con la que se plantó en el área porque Christensen no quiso tocarlo y jugarse la expulsión. Con todo a favor, el capitán blanquiazul no pudo en el mano a mano con Chesney, que realizó una parada salvadora por abajo para enviar a córner. El ambiente en el RCD Stadium se había quedado frío después de que los aficionados de detrás de la portería de Joan García, los más apasionados, decidieron retirarse de su posición como protesta a que el partido siguiese su curso habitual pese al atropello en los aledaños del recinto. Mientras en el campo, el Barcelona sufría con las transiciones del español, que vivía cómodo replegado. El portero polaco también tuvo que salir con los pies para despejar ante el mismo Puado cuando Espósito le había buscado el pase en profundidad. Por su parte, el juego de los blaugrana no se activaba y Lewandowski, en su vuelta a la titularidad, no encontraba la portería pese a sus ganas por recortar distancias en el Pichichi con Mbappé. El Barça daba sensación de desesperación cuando llegaba cerca del área, como si quisiese marcar y ganar antes que jugar. Pedri chutó desde lejos sin pensar mucho y después Lamine Yamal intentó un remate de primeras cuando tenía tiempo para controlar y el balón se fue arriba. El derbi estaba totalmente abierto, nada que ver con hace 2 años, cuando los visitantes se fueron al descanso ganando 0-3. Y antes de entrar a la caseta, el español aún dio un último susto con un contragolpe de Puado después de un córner a favor del Barça. Araujo apareció providencial para despejar el peligro. El Barça tenía que cambiar y Flick quiso acelerar cambiando a Gerard Martín por Valde y pronto gastó la segunda sustitución por las molestias de Araujo, dejó su puesto a Cubarsí. Pero el partido no se iba a decidir por el juego colectivo o porque el dominio del líder fuese efectivo, sino por una individualidad. Parecía que estaba adormecido, que el partido no le apetecía, que estaba poco inspirado, que no era su noche. Pero en realidad, como en la canción de Peret, estaba agazapado. Lamine Yamal tiene el talento que decide partidos. Tras decantar el clásico el domingo, también solventó el derbi. Fue una acción aislada pero de las que vale una entrada. Al Barcelona le dio un campeonato. El extremo recibió en la banda y se hizo hueco hasta que se sacó una rosca perfecta a la escuadra de Joan García, un porterazo al que solo se le puede batir con golazo. Eso pensó Lamine y así doblegó al español. A los 17 años, con ese descaro que le caracteriza, se plantó delante de la grada con los brazos abiertos en cruz, para enseñar al RCD Stadium que no hay escenario que se le resista. Con el marcador desequilibrado, el Barça buscó tener la pelota con un falso 9. Entró Fermín por Lewandowski y Dani Olmo se adelantó en una posición que ya probó y que le debía dar a los blaugrana más control del partido. Pero seguían llegando las contras del español, pero ni Puado decidió bien ni Pere Milla acertó a controlar y dio tiempo a llegar a Valde cuando Chesney estaba adelantado. Lo único que hizo que el Barça pudiese vivir los últimos minutos con tranquilidad fue otra acción personal, pero negativa, la autoexpulsión de Cabrera. El central del español, a pesar de que tenía la posición ganada, lanzó un codazo gratuito a Lamine Yamal, que se quedó aturdido cerca de la banda. Tras revisar la jugada en el VAR, Soto Grado enseñó la roja al veterano defensa, que pecó de impotencia. Con el tiempo cumplido, Fermín puso la sentencia con un buen disparo. Uno de esos goles que tanto le gusta.
Al mediapunta se lo quitaron en el Clásico, donde le anularon el quinto del Barça por unas manos, pero no en Cornellà, donde redondeó la Liga del Barcelona, que 2 años después recuperó el título en casa del Espanyol. Lo de poder celebrarlo ya es otra historia. El Barça se quedó sin electricidad, sin chispa, hasta que un alumbrón de Lamine Yamal decidió el campeonato. El catalán había andado por los márgenes del encuentro durante todo el primer tiempo, hasta que un enfado por una falta que no le pitaron en la segunda parte desembocó en una obra maestra. Otra más. El Espanyol jugó el partido que necesitaba para rascar puntos. Pero Lamine, determinante en todos los escenarios y decorados, dijo basta. El adolescente es capaz de sumir estadios enteros en un silencio sepulcral. Fuego en hielo. Al Barcelona le faltó fútbol en Cornellà, pero le suplió con talento y la capacidad de competir que le ha redescubierto Hansi Flick. Los blaugrana terminarán la temporada con 3 títulos, Copa, Supercopa y Liga. Sin gasolina pero alzado en armas, volvió a campeonar en campo de su rival. El empuje del RCDE Stadium en una gris primera parte azulgrana. El aliento del RCDE Stadium se desbocaba cuando sus jugadores empezaban a correr, en el único camino que les podía llevar hacia la permanencia. Así llegaron 2 buenas ocasiones, de Urco y Puado. El ambiente se congeló en el minuto 7, cuando al estadio llegó la noticia de un atropellamiento, afortunadamente, sin heridos graves, en los aledaños. El partido se siguió jugando en un clima extraño, con algunos aficionados abandonando el estadio para interesarse por los afectados y la curva en silencio. Sobre el verde, un par de imprecisiones técnicas de Pedri, con Pol Lozano enganchado, deslizaban que el Barça no se había acomodado sobre terreno rival. Lamine, ajeno al calor de la grada, permanecía frío, inmóvil en la banda. Rafinha, sin el jolgorio brasileño, invisible entre líneas. No perdía el Espanyol el control, a pesar de no tener la pelota, enrocando todo el circuito interior blaugrana. Sin la posibilidad de presionar, le faltaban a los culers un punto de pulcritud y el habitual alto voltaje para inquietar. Manolo encorsetó a sus hombres cerca de Joan García. Para dar vuelo al ataque, Flick dio entrada a Valde al descanso. Y 5 minutos después, a Pau Cubarsí por Araujo. La precisión del Barcelona ante el sistema estajanovista Perico. La arquitectura defensiva blanquiazul obligaba a los blaugrana a ser muy precisos. En la primera intervención de Lamine en la segunda mitad, el delantero se quejó de que no señalaran falta pequeños arañazos de Carlos Romero. La jugada continuó y, por el propio vértigo del fútbol culer, la pelota regresó a él. En una rosca de fotografía, el único tiro al que puede llegar Joan, señaló el camino hacia el título. No había estado Lamine especialmente participativo. Pero en apenas unos meses en la élite ya ha evidenciado que puede jugar su partido, estar desconectado de sus compañeros, y de un plumazo ser determinante. Es un terror fantasmal. La grada de Cornellà, en lugar de intimidar con gritos cuando recibía el esférico, enmudecía. Y Romero, que había cuajado un buen primer tiempo, empezó a hacerse pequeño. El guión no había cambiado, el Barça no era muy superior. Pero Lamine ya era protagonista. No había peor noticia para Manolo. Los de Flick no consiguieron atar al Espanyol tras pérdida. Cada balón que se iba era fuego para los pericos, con Puado y Roberto Fernández proyectando carreras rebosantes de fe. La puerta estaba abierta, había margen para golpear, con un Barcelona algo saturado de cabeza y cargado de piernas. Las esperanzas pericás se apagaron cuando Cabrera soltó la mano al vientre de Lamine, en una acción torpe, y Soto Grado le expulsó. El orgullo perico quedó intacto y por momentos pareció tener la superioridad numérica. Fermín, ya en el descuento y ante una lluvia de objetos, anotó el segundo. El Barça vuelve a ser campeón de Liga. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale al like. Nos vemos en el próximo vídeo.